Salmo. Y el nombre, el título del estudio de hoy, basado en este salmo, es lo que aparece aquí en la pantalla, el Salmo de la protección de Dios. El Salmo de la protección de Dios. Y de seguro que todos deseamos y anhelamos ser protegidos, estar seguros, estar bajo la cobertura de alguien o de nuestro Dios en este sentido, cuando pasamos por momentos difíciles. Y este salmo con sus 16 versículos es un salmo muy positivo, es un salmo que no habla acerca tanto de los enemigos, no habla tanto de los problemas de la vida, pero sí nos muestra el lado positivo de que Dios está al pendiente de nuestras vidas. Así es que, pues vamos a ver cosas muy especiales en este salmo. Vamos a leerlo, hermanos, y después oraremos para entrar en materia de este maravilloso salmo. Vamos a ponernos en pie y vamos a leer en forma alternada, pero las hermanas comienzan con el versículo 1, nosotros los varones con el 2, y así nos vamos y nos unimos en el 16. Así es que comienzan, hermanas, ustedes, por favor. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Juntos los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Muy bien, gracias a Dios por este hermoso salmo. Hermano Jorge, por favor, ¿nos puede dirigir en oración? Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento y... Bien. Vamos a ver algo relacionado con la introducción de este salmo. Y primeramente, hermanos, este salmo, al igual que el Salmo 23, es de los más leídos y conocidos. Millones de creyentes se han aferrado a este salmo en momentos de crisis. Y quisiera preguntarles, hermanos, en alguna ocasión, por lo menos alguna sola vez, ustedes han leído el Salmo 91, aparte de ahorita que ya lo leímos, ¿sí? ¿Lo han leído el Salmo 91? Sí, ¿verdad? Y constantemente, o cuando pasamos por momentos difíciles, vamos a este salmo porque recordamos
las grandes promesas y la ayuda de nuestro Dios. Muy bien, es un salmo de confianza ante los peligros y los poderes malignos. Se hizo famoso porque fue utilizado por el diablo para tentar al Señor Jesús. Fíjense bien que este salmo, una de las palabras que vamos a ver aquí, las utilizó el diablo para tentar al Señor. Ahí en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo se menciona. No se sabe de su contexto histórico y tampoco de quién lo escribió. Algunos dicen que este salmo lo escribió el rey David. La mayoría, porque dicen que la mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Pero aquí no aparece un título, no aparece como otros salmos que aparece una referencia a David. Y otros mencionan que como está muy cerquita del Salmo 90, que fue escrito por Moisés, posiblemente Moisés también lo escribió, pero tampoco hay una referencia. Entonces no se sabe con exactitud quién fue el escritor de este maravilloso salmo. Es un salmo inspirado divinamente para dar seguridad al creyente. Los teólogos lo clasifican también como un salmo mesiánico. Lo clasifican como un salmo mesiánico porque de aquí se hace la referencia a una de las tentaciones del Señor Jesús que aparece en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Entonces, pues así está esta situación de este salmo. Vamos a ver aquí en el bosquejo, ¿cuáles son los puntos que trata este salmo? Hay 3 cosas que vamos a ver. Primeramente, la clave del mensaje que está dentro del salmo. Vamos a ver cuál es la clave. Segundo, cuál es el tema del salmo. Y por último, el resultado que se menciona en este salmo en base al tema que se está mencionando aquí. Entonces, hay 3 cosas que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Los primeros 2 versículos son de los versículos más conocidos también de toda la Biblia. Así como recordamos Juan 3:16, o recordamos Hechos 16:31, o recordamos 2 Corintios 5:17, o el Salmo 23:1, pues de seguro que recordamos las palabras de este salmo del primer versículo que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que recordamos constantemente estas palabras. Bien, entonces los primeros 2 versículos tienen que ver con la clave. ¿Por qué la clave? Pues vamos a ver aquí. La clave de este salmo es que tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios para buscar de la protección. Todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por alguna situación crítica, ya sea personal, ya sea familiar, ya sea que tenga que ver con el trabajo, ya sea que tenga que ver con nuestra vida espiritual, que tenga que ver en relación con nuestros amigos, familiares, etcétera. Pero todos pasamos por situaciones así críticas. Puede ser también un accidente, puede ser también alguna enfermedad, puede ser algún ataque incluso demoníaco y todo ese tipo de situaciones que vienen a nuestras vidas. Y aquí viene la clave. La clave está en este versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, aquí no está diciendo que esto es para todos. Esto solamente para aquel que busca, aquel que se acerca al Señor. No es para todos, porque no todos tienen ese anhelo, ese deseo, ese fervor de acercarse a Dios. Entonces, el Salmo tiene que ver con esta situación. Acciones para estar protegido por Dios. ¿Por qué el salmista habla acerca de la protección de Dios? Porque es el tema principal, pero ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene esa protección de Dios? Bueno, aquí está la clave. Y la clave tiene que ver con 3 cosas. Tiene que ver con el reconocimiento de Dios. Primero hay que reconocerlo. Primero hay que darnos cuenta con quién estamos tratando. En segundo lugar, tiene que ver con la decisión de estar con Dios, porque tiene que ser algo que salga de nuestro corazón. Tiene que ser algo que anhelamos personalmente. Y en tercer lugar, tiene que ver con el quebrantamiento que debemos de tener ante la presencia de Dios. Y
Dice otra vez el texto, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí existe un reconocimiento de Dios. El que se está acercando a Dios está reconociendo que Dios es su abrigo, que es su protección, que es su morada, y lo reconoce, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora aquí que en el reconocimiento de Dios aparecen los nombres de Dios. En este salmo hay 3 nombres muy frecuentes que el salmista toma en consideración para reconocer la grandeza de Dios. Aparece el nombre Altísimo, dice el versículo 1, el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Y aquí se utiliza una palabra hebrea, aquí aparece el nombre, el Yon, y este título se utiliza normalmente en versículos que tienen que ver con la poesía, porque es el reconocimiento de que no hay alguien más grande que Dios, no hay alguien más allá de la existencia de este universo. Está Dios, Dios es lo máximo y se está reconociendo a Él. En segundo lugar, la palabra omnipotente, y se utiliza un nombre hebreo que tal vez ustedes han escuchado, es Shaddai. Y Shaddai significa todopoderoso. El salmista reconoce que todo el poder lo tiene el Señor, que Él es omnipotente, como aparece en el versículo 1, y que por esa confianza, por ese reconocimiento, se acerca a Dios. El salmo, este título para el Señor es usado más que todo en Génesis y en Job. Fíjense qué cosa tan tremenda. En estos libros, en el libro de Génesis y Job, y solamente 2 veces en el Salmo 68, 14. Y aquí, este es un nombre de los patriarcas, porque ellos reconocían el poder tan grandioso de Dios, reconocían que solamente Dios podía hacer grandes cosas en sus vidas. Y número 3, la palabra Jehová, que es la palabra muy conocida en el Antiguo Testamento, pero que aquí en este sentido, como en los Salmos, se refiere al Dios que hizo pacto con su pueblo, el Dios que ha hecho una alianza de bendición con ellos, como lo ha hecho el Señor Jesús con nosotros en el nuevo pacto. Entonces, qué bendición tan grande, hermanos. 3 nombres que tienen que ver con la grandeza de nuestro Dios, de su majestad, y que por eso el salmista está reconociendo que no se está acercando a cualquier persona, se está acercando a Dios, el Dios altísimo, el Dios que está por encima de todas las cosas, el Dios todopoderoso y el Dios que ha hecho pacto con Él a través de su pueblo. Así es que qué bendición tan grande, ¿sí? En segundo lugar, podemos ver también la decisión personal de estar, porque tiene que haber un deseo, un anhelo de acercarse a Dios, ¿sí? A nadie le ponen, por lo menos a los que estamos aquí, no nos ponen, hermanos, en una situación de estar entre la espada y la pared, porque tiene que salir de nuestro corazón, venir a la presencia de Dios. Y dice aquí en esta transparencia, la decisión basada en la confianza en Dios. Por eso el salmista dice en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Por qué se está acercando a Dios? Porque está confiando en Él, porque está poniendo su fe sabiendo que en medio de sus luchas, en medio de sus temores, de sus problemas muy personales, puede confiar en Dios. Entonces se acerca con fe a Dios. En segundo lugar, la decisión de apropiarse a Dios está expresada en las palabras esperanza mía, castillo mío, mi Dios, y utiliza el pronombre mi Dios, mi esperanza, mi castillo. ¿Por qué dice mi? Porque está seguro que es su Dios y que puede con plena confianza acercarse a Él. Nos acercamos a alguien cuando decimos, es mi amigo, o es mi hermano, o es mi pariente, y nos acercamos con confianza. El salmista decía, es mi Dios, es mi esperanza, es mi castillo,
Entonces expresa eso porque tiene una plena seguridad de que Dios le va a atender porque sabe que es parte de su vida. Y en tercer lugar también hay un quebrantamiento. ¿En qué sentido es el quebrantamiento? Es una humillación, porque sabe que él no puede resolver sus problemas, no puede resolver sus angustias, no puede resolver sus temores, no puede resolver las situaciones que se le vienen a la vida, que necesita necesariamente de Dios. Y por eso se quebranta y dice el que habita al abrigo, o sea, él va a buscar un refugio, porque no lo encuentra en el mundo, no lo encuentra en sus amigos, no lo encuentra en la gente, no lo encuentra en su pueblo, lo encuentra solamente en Dios. Y por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque en Dios se está protegido y en Dios está nuestra ayuda, dice el salmista. Entonces, él tiene que humillarse para decir, aunque pueda tener recursos, aunque pueda echar mano de ciertas personas o de ciertas cosas, al final de cuentas, mi ayuda solamente está en Dios. Y por eso me quebranto, me humillo, porque necesito de Dios. El Señor Jesús dijo unas palabras muy tremendas en las bienaventuranzas. La segunda bienaventuranza que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora, ¿por qué se llora? ¿Por qué se llora? ¿Y por qué Jesús está hablando bienaventurados los que lloran? Porque los que lloran están reconociendo su imposibilidad de salir triunfantes. Reconocen su pecado, reconocen que no se pueden acercar a Dios, que necesitan de la gracia de Dios, y reconocen también que sus recursos son mínimos o nulos en un momento dado para resolver sus situaciones y que necesitan de Dios. Y por eso es que dependen completamente de Dios aquellos que lloran, porque dicen, Señor, no tengo nada, ¿sí? Entonces, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y en ese sentido aquí el salmista está diciendo, yo necesito de Dios. Puede ser que sea el rey, puede ser que sea un funcionario, puede ser alguien que tenga cierta posición, pero eso de qué vale en medio de ciertas situaciones donde necesito de Dios, ¿sí? Hay ocasiones en que ni todo el dinero del mundo nos sirve. Hay ocasiones en que aún teniendo 1 millón de amigos, eso no nos salva de ciertas situaciones, ¿sí? Entonces necesitamos necesariamente de nuestro Dios. Y eso es lo que hace el salmista. Por eso es que aquí está la clave. ¿Cómo podemos ser protegidos por Dios? ¿Cómo podemos estar seguros en las manos de Dios? Cuando nos acercamos a Él y le pedimos que sea parte de nuestras vidas. ¿Sí? Si no es de esa manera, no es posible. El segundo punto que vemos acá es el tema. El tema está expresado en este versículo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿cómo? Seguro, seguro. Escudo y adarga es su verdad. El escudo es un arma para defenderse. Y la siguiente palabra, adarga, se trata de un escudo que cubre todo el cuerpo, ¿sí? Y entonces la verdad de Dios es la que nos protege en medio de las situaciones críticas de la vida, ¿sí? Aquí hay una cosa muy especial, ¿sí? Utiliza esta figura tan hermosa el que escribe este salmo. Dice otra vez el texto, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿A qué se está imaginando el salmista? A una gallina, a algún ave, algún águila que está cubriendo a sus polluelos con sus alas, los está protegiendo del peligro, los está protegiendo de las inclemencias del tiempo y que bajo el calor de las alas y la protección de las alas, el polluelo está completamente seguro. Eso lo podemos ver también en el Salmo 17:8, cuando dice David, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Miren qué figura tan bonita, porque un ave protege a sus polluelos con sus alas, con sus plumas. Cuando está lloviendo, cuando está un fuerte aguacero, ¿qué hace la gallinita?
pone a sus pollitos debajo de sus alas para cubrirlos de ese aguacero, de esa tormenta. Y miren qué bendición. Pues así es en el caso de nuestro Dios. Dios nos está protegiendo, nos está cuidando, pero para eso tenemos que acercarnos a Él también. Existe aquí una condición personal. Tenemos que acercarnos a Él, ¿sí? Si usted se está mojando a la mitad de la calle y aquí existe un techito, por decir así, para poderse atajar, de usted va a depender venir al techito. Pero si se quiere seguir mojando, pues ahí se queda. En el caso del cristiano, él tiene que buscar su refugio en Dios. Él tiene que acercarse a Dios para pedir su protección y su cuidado. Bien, y aquí vemos entonces en este pasaje, en este salmo vemos el tema del salmo, que es la protección divina, y 4 cosas se mencionan en este salmo. La protección ante los enemigos. Veamos el versículo 3, 7 y 8, por favor. Primero el 3. Leamos todos juntos el versículo 3. Dice así: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Veamos la primera frase. Dice el texto, Él te librará del lazo del cazador. ¿Cómo va un cazador en busca de su presa? Pues va preparado, primero va preparado con sus armas para poder cazarlo. Puede ser una red, puede ser arco y flecha en ese tiempo, o puede ser algún arma con la finalidad de poder cazar a su animal. Los cazadores modernos, pues con un rifle y sobre todo que tenga la larga vista para poder atinarle bien al animalito que va a cazar. En este sentido, se está refiriendo a aquellas personas que nos están cazando. Hay gente mala que nos está checando, que está viendo nuestro entrar y nuestro salir, que está viendo de qué familia somos, dónde vivimos, qué hacemos, y nos está checando porque quiere sacar provecho a hacer un daño. Y qué feo es eso, ¿sí? Y recordemos que en el caso, aunque no sabemos si lo escribió el rey David, pero sabemos que el rey David fue acechado como si fuera una presa en medio de cazadores, porque el rey Saúl lo estaba buscando por todos lados. Andaba en los diferentes desiertos allá en la tierra de Canaán, buscando a David para acabar con su vida. Y por eso aquí está diciendo, te librará del cazador. Y recuerden ustedes que en una cueva llegó Saúl con sus soldados, se durmió ahí, y en el fondo estaba David con sus soldados también, que para evidenciar que David no tenía nada contra el rey Saúl, le cortó un pedazo de la punta de su manto. Cuando llegó el amanecer, Saúl salió con sus soldados, se iba, y entonces aprovechó David para mostrarle ese pedazo de su capa, para hacerle ver que él no tenía nada contra el rey, porque era el ungido del Señor. Pero Saúl sí tenía un resentimiento y un rencor, mejor dicho, contra el rey David. Y David fue librado del cazador. En este sentido, Saúl era el cazador. Y miren qué situación tan tremenda. Versículos 7 y 8, por favor, veamos lo que dice acá. Versículos 7 y 8. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquí se está refiriendo a la guerra. En el tiempo del rey David, en el tiempo del Antiguo Testamento, las guerras eran frecuentes como lo son ahora. Y en este sentido, aquí dice que caían 1000 o 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es decir, el cuidado protector de Dios en medio de la guerra. Y las guerras eran despiadadas, las guerras eran sangrientas, eran de verdad un desastre, eran crueles las guerras. Les volaban la cabeza, los brazos, las piernas con las espadas, con las armas que se tenían, y era una situación así muy, muy, muy grave. Y aquí en este sentido dice el Señor que aún en medio de las guerras, de las luchas, pues Dios le iba a librar. Hay una versión católica que menciona que este texto está diciendo caerán
a tu lado 1000, pero dice 1000 saetas, 1000 flechas, y 10,000 flechas a tu diestra. Aquí está hablando de, bueno, esta traducción utiliza la palabra flechas porque se está otra vez refiriendo al asunto de la guerra. Cuando había guerras, había un grupo, había un equipo de flecheros que se colocaban a cierta distancia y lanzaban las flechas para que esas flechas pegaran en los soldados contrarios. Y pasaban, pero cientos de flechas encima de los soldados, porque eran miles los que salían a la guerra. Y entonces esas flechas pues eran malignas. No olvidemos que el rey Acab murió precisamente por una flecha que iba volando y que en medio de su armadura se le metió la flecha, lo hirió y ahí murió en el campo de batalla. Entonces las flechas eran muy tremendas. Entonces la traducción de esa versión católica pues tiene que ver con este asunto. Y ya sea que sean las personas o sean las flechas, pero el asunto es que en medio de la guerra Dios iba a librar a esta persona, como Dios también nos está librando. Ahora vayamos a la carta a los Efesios capítulo 6, hermanos, porque ¿recibimos flechazos nosotros o no? No flechazos de Cupido, no, de Cupido no, eso no tiene nada que ver con esto, pero son flechas de otro tipo. Vayamos a Efesios capítulo 6, por favor. Y aquí está la armadura, pero fíjense bien, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Leamos, por favor, los versículos desde el 10 hasta el versículo 13, por favor. Del 10 al 13, todos juntos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense bien, entonces, pues hay una lucha espiritual, hay una guerra espiritual y Dios desea protegernos en medio de esa situación. Bien, una cosa más todavía, ante la enfermedad. Veamos, por favor, ahora regresemos al versículo 6. Versículo 3, perdón, primero. Versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, ya lo leímos, y ahora viene, dice, de la peste destructora. Y la peste se está refiriendo a las enfermedades que había, las epidemias que había en ese tiempo. Y luego en el versículo 6 vuelve a mencionar el asunto de las enfermedades. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. A través de la historia, como ocurrió ahora con el COVID, se ha dado epidemias, pero que han arrasado a miles de personas que han muerto por causa de esas epidemias. Y es muy conocida, por ejemplo, la peste bubónica en Europa, que acabó con miles de personas en varios países, porque las ratas que venían de Mongolia se introdujeron a Europa, llevaron la peste bubónica y muchas personas se infectaron. Ustedes tal vez han escuchado aquella historia famosa del flautista de Hamelin, en donde un flautista pues quiso o les dio a un pueblo la oportunidad de ser sacados de la enfermedad, de la peste bubónica, de la epidemia, y lo hizo. Pero el pueblo con quien hizo el trato no le cumplió con el pago y entonces se llevó a todos los niños del pueblo. O sea, esa es la historia. Sea verdad o sea simplemente un cuento, pero lo cierto es que eso ocurrió en Europa y cuando estaba el brote de la peste bubónica. Entonces aquí ese texto pues ocurría así porque en una guerra, hermanos, los cuerpos se quedaban tirados en el campo. Y venían los animales, venían las aves, destrozaban los cuerpos, se los comían, pero se propagaban las enfermedades y muchos pueblos sufrían, muchas naciones sufrían de este tipo de epidemias.
y pues no había todos los medicamentos ni toda la ayuda necesaria para salir de estas epidemias, y por eso morían muchas personas. Pero aquí está la protección también de Dios. Versículos del 5 al 6, hermanos, leemos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y el versículo 10, por favor, hermanos, también leamos. Dice, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces veamos cómo aquí está la protección de Dios también en la enfermedad. 3, ante los temores internos. Todos pasamos por ciertos temores, ¿sí? Y ya sea por la situación de la economía, ya sea por los problemas familiares, ya sea por una situación de trabajo, etcétera. Vienen temores, pero miren, aquí viene la ayuda del Señor. En el versículo 5 dice, no temerás del terror nocturno. No temerás, dice el Señor, ¿sí? Porque a veces el miedo nos afecta. Cuando caemos en situaciones depresivas, viene el miedo. Y el Señor dice, no temerás de ese terror nocturno. Versículo 15, también dice el texto, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Cuando vienen las angustias, cuando vienen aquellas situaciones que no podemos resolver, decimos, ¿y ahora cómo voy a salir de esta situación? Pero ahí está el Señor. Y número 4, punto 4, ante los ataques espirituales. Y es aquí donde entra este salmo en relación con la tentación que ocurrió con el Señor Jesús. Porque veamos, por favor, los versículos que van desde el 11 hasta el 13. Dice de la siguiente manera, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estos versículos, los versículos 11 y 12, fueron los que utilizó Satanás para atentar al Señor Jesús. Por favor, vayamos a Mateo capítulo 4 para que veamos esta situación. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y ahora veamos, por favor, en los versículos del 5 al versículo 7. Del 5 al 7, porque ahí está es la segunda tentación. Dice así, todos juntos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mientras que Satanás utilizó el Salmo 91, el Señor Jesús utilizó el libro de Deuteronomio para mencionarle la respuesta. Pero miren cómo el diablo se sabe la escritura, hermanos, y se sabe de memoria los textos, porque no sacó la Biblia, se lo sabía de memoria. Y miren qué cosa tan especial, ¿verdad? Así es que ante los ataques del maligno, Dios también está dispuesto para poder ayudarnos. Y en los versículos del 1 al 13, ahí es la confianza de que Dios nos va a ayudar. Pero ¿qué va a mandar el Señor? Va a mandar sus ángeles, ¿sí? Mencionen ustedes, hermanos, ahora les quiero hacer esta pregunta bíblica. Mencionen ustedes por lo menos dos ejemplos de personajes de la Biblia, de personas de la Biblia, hombre o mujer puede ser, que haya sido ayudado por un ángel. Hombre o mujer que haya sido ayudado por un ángel. Daniel, ¿verdad? Muy bien, Daniel en el foso de los leones. Y también los amigos, ¿no? Los amigos de Daniel que vieron a una cuarta persona ahí en el horno de fuego. Elías también, cuando iba huyendo de la amenaza de la reina Jezabel, en el camino por ahí se quedó dormido en un árbol, debajo de un árbol, y salió un ángel para ayudarle, y dice que le preparó un pan y le dio agua para fortalecerlo.
¿Perdón? El sobrino de Abraham, el sobrino de Abraham, sí. Lot, ahí en Sodoma, muy bien, también. El mismo Abraham, exactamente. El apóstol Pedro, cuando fue encarcelado, en Hechos capítulo 12, un ángel lo sacó de la cárcel. ¿Y al mismo Señor Jesús lo cuidaron los ángeles? ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? A ver, pregunta bíblica. ¿El Señor Jesús fue ayudado por los ángeles? Sí, el Evangelio de Lucas dice que estando en el Getsemaní, cuando estaba sudando gotas de sangre, llegó un ángel para consolarlo. Entonces, sí, también, entonces los ángeles nos han ayudado. ¿Cree usted que un ángel le ha ayudado en algún momento? Pues sí, pues no lo hemos visto, pero de seguro que sí, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a 100 por hora, 100 kilómetros por hora, el ángel nos dice, bájale, porque si no te dejo que te vayas solo. Entonces, bueno, lo digo así en un sentido no tan bíblico, pero los ángeles nos ayudan, los ángeles están para animarnos. Ahora vamos a la carta a los Hebreos capítulo 1 para que veamos esta enseñanza. Hebreos capítulo 1, por favor, y versículo 14. Hebreos 1, 14. Hebreos 1, 14. Dice el texto, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y si leemos el versículo 13, está hablando de los ángeles, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Vienen para ayudarnos, para administrar nuestras vidas, para estar al pendiente en alguna situación especial. Así es que tenemos en cuenta. Recordemos que también María recibió el mensaje del ángel Gabriel para el nacimiento del Señor Jesús. Y bueno, hay muchos ejemplos de ángeles en la Biblia. Bien, vamos ahora a esta situación. 3. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de buscar a Dios, de confiar en Él, de poder acercarnos, como lo vimos en la clave de este salmo? Pues vamos a ver aquí el resultado. Dice el texto que está aquí, el 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora fíjense bien, aquí hay unas palabras muy especiales. Esa protección viene por el hecho de la actitud que tenemos, la actitud positiva hacia Dios. Veamos esta situación. Por ejemplo, las razones para la protección de Dios. Porque ha puesto su esperanza en el Señor. Versículo 9, por favor. Regresemos al versículo 9. Dice este texto, todos juntos. Porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por su habitación. Entonces, veamos que ha habido una actitud positiva. Ha buscado a Dios el salmista, y así debe ser en nosotros, para que de esa manera Dios actúe a nuestro favor. Entonces, ¿quién debe ser nuestra esperanza? ¿Debe ser nuestros recursos? ¿La gente que conocemos? No, debe ser Dios, ¿verdad? Y claro, Dios va a utilizar ciertos recursos o ciertas personas, pero primero está en Dios. No, luego, porque ha amado a Dios, el versículo 14 que leímos, fíjense bien, ¿en dónde ponemos nuestro amor? ¿En la esposa, en los hijos, en los primos, en los familiares? Bueno, aquí el texto está diciendo, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Qué quiere decir esa frase? Que sobre todas las cosas ama a Dios, porque ese es el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el primer gran mandamiento de la Biblia? Pues amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Es decir, que Dios debe ser el primero. El número uno. Y entonces Dios reconoce, porque Dios ve nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar, ¿sí? Y ve a dónde estamos poniendo nuestro amor. Y en este caso, aquí dice el Señor, el que ha puesto su amor en mí, entonces yo lo voy a librar, le voy a ayudar. Y número 3, porque ha conocido
el nombre del Señor, versículo 14, ahí mismo lo dice. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Conocido el nombre no solamente decir, bueno, sí existe Dios. No, el conocer a Dios significa una relación personal con Él, de caminar completamente con Él. Eso es lo que se está refiriendo a estas palabras. No solamente decir, bueno, yo sé que existe Dios. No es vagamente, sino es con una entrega, con un deseo de vivir día tras día con Él, ¿sí? Y entonces, hermanos, les quiero hacer una segunda pregunta. ¿Leemos la Biblia, hermanos? ¿Leemos la Biblia todos los días o no? Porque si no la leemos, ¿cómo vamos a conocer más del Señor? ¿Sí? Entonces debemos de leerla y meditarla y apropiarnos porque ahí conocemos más de nuestro Dios. Bien, vamos a una cosa más. Veamos aquí, ¿cuál es el resultado? Fijémonos, 6 resultados grandiosos por poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro amor en Dios. Número 1, Dios lo librará, como dice el versículo 14, Dios lo va a librar. Número 2, Dios lo pondrá en alto, Dios lo va a exaltar, fíjese bien, qué cosa tan tremenda. 3, Dios le responderá cuando le invocare, cuando ore y le pida algo, Dios va a responder. Número 4, Dios lo va a glorificar incluso. Versículo 15 dice, y luego Dios lo saciará de larga vida. Y por último dice que Dios le mostrará su salvación. El versículo 16, que es el último, dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Mire qué bendición tan grande, ¿sí? 6 resultados de confiar, de esperar, de darle lugar a Dios, de amarlo con todo el corazón, y ahí está la respuesta para nuestras vidas, ¿sí? Entonces, tomemos muy en cuenta la enseñanza de la palabra del Señor para nuestras vidas. Aferrémonos a nuestro Dios y Él nos va a ayudar a salir triunfantes. 6 cosas grandiosas que podemos ver aquí. Ahora, al principio, hermanos, en la introducción, veíamos que se trataba de un salmo mesiánico. ¿Cómo sabemos que se trata de un salmo mesiánico? Bueno, vamos a ver aquí. ¿Cómo sabemos que es un salmo mesiánico, el Salmo 91? Bueno, en primer lugar, los versículos 1 y 2, que dicen, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego el versículo 4, con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Estos dos versículos, el 1 y el 4, tienen referencia en la Biblia, en este caso con el libro de Isaías y con el Evangelio de Mateo, donde tienen que ver con la persona del Señor Jesucristo. En Isaías capítulos 25 y versículo 4, estas palabras están relacionadas con el Señor Jesús. Dice el texto, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor. Versículo 4 de Isaías 25. Y esas palabras son mesiánicas. Isaías está hablando acerca de Cristo que vendrá en el futuro y de la manera como va a desarrollar su ministerio. Y en Mateo capítulo 23, versículo 37, cuando el Señor Jesús está viendo la incredulidad de Jerusalén, de que la gente no ha sido sensible a ese mensaje glorioso del Evangelio, dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? El Señor Jesús está empleando los mismos términos que aparecen aquí en el versículo 4 para hacer notar que si estuvieran de su lado, que si vinieran a su presencia, entonces Él los protegería, Él les daría la seguridad de la salvación, les daría una vida de bendición, pero no quisieron. Y entonces miren qué tremendo, ¿sí? Y por eso es que se trata de un salmo mesiánico. Y ya vimos que por la tentación donde el diablo utilizó aquí, también está relacionado con la vida del Señor Jesús. Bien, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Ahora, el último versículo, el 16, en nuestra traducción Reina Valera, dice,
lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así le mostraré mi salvación. La palabra salvación está en rojo. Pero hay una versión católica, y eso es lo bueno de poder comparar diferentes versiones, porque a veces nos aclaran o nos dan una enseñanza tan especial. Y hay una versión católica, es la Biblia de esta editorial, es una versión que salió en España, y dice esta traducción: lo saciaré con una muy larga vida, lo saciaré con una vida muy larga y le haré ver el Salvador que enviaré. No solamente está mencionando la palabra salvación como un sustantivo y algo que Dios va a hacer a favor del que está confiando en Él, sino en esta traducción dice: y le haré ver el Salvador que enviaré. Entonces la salvación está relacionada con una persona que vendría en el futuro para traer la bendición de una vida nueva a nosotros. Y de verdad está bonita esta traducción de esta Biblia, ¿sí? Entonces eso es lo bueno de comparar varias versiones para poder cotejar los textos, y muchas veces encontramos enseñanzas grandiosas como en este caso. Entonces es un salmo mesiánico, porque está hablando de Cristo, de lo que vendrá a hacer en el futuro en nuestras vidas. Entonces, el salmo nos invita a confiar en nuestro Dios, confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que Él mismo nos va a sacar triunfantes. Y hermanos, ¿cuántos no conocemos el texto de Mateo 11:28? A ver, ¿conocemos ese texto, hermanos? A ver, nada más levante su mano. No lo diga de memoria, pero ¿recuerdan Mateo 11:28? A ver. ¿No recuerdan, hermano? A ver, ¿sí lo recuerdan? Muy bien. El texto, las palabras del Señor Jesús dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Y miren, ahí está el cuidado protector del Señor, su bendición para nuestras vidas. Así es que, hermanos, qué gozo de saber que el Salmo 91 es un salmo que tiene que ver con el Señor Jesús y que podemos confiar plenamente en Él y que nos va a ayudar a salir triunfantes ante las situaciones que nos vienen, porque todos los días, en cada semana, surge algún problema, alguna situación difícil, pero podemos acercarnos a Él con plena confianza. Bien, hermanos, pues terminamos. ¿Y qué aprendemos de este Salmo 91? Una pregunta. Adelante. Este salmo